Hola a todos y bienvenidos a un nuevo imperdible de Promir sobre las hepatitis virales. Como ya sabéis, es un tema bastante denso y tedioso de estudiar, por lo que vamos a ir apartado por apartado destacando las ideas clave para poder hacer una buena base sobre la que sea más fácil ir añadiendo nuevos conceptos y memorizar. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra, y espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Para empezar, vamos a destacar 6 ideas clave que son comunes a todas las hepatitis virales. Uno, que es un tema muy rentable en el MIR y por lo tanto hay que saber y a poder ser dominar, que son infecciones virales con tropismo hepático, pero no solo de los virus clásicos, sino también acordarnos de otros virus como el Epstein-Barr o el citomegalovirus, que la clínica en fase aguda suele ser de una hepatitis, que acostumbra a ser indistinguible entre los diferentes virus, que a nivel analítico tenemos un patrón de citólisis con aumento sobre todo de AST y ALT. En cuanto a los factores de mal pronóstico, conocer y recordar la encefalopatía, la coagulopatía, la bilirrubina muy alta y la hipoglucemia, y también acordarse que los niveles de transaminasas no son factor pronóstico. En cuanto al tratamiento de la fase aguda, suele ser sintomático y de soporte, y en fase crónica o en situaciones especiales que luego veremos, también podemos utilizar antivirales en según qué situación. Vamos a empezar ya con la etiología. Obviamente, y como su nombre indica, son hepatitis virales, por lo tanto, detrás de esas hepatitis hay un virus causante de toda esa clínica. Si nos pudiésemos saber cómo se llama cada uno de los virus, mejor, pero también es ocupar bastante tiempo para memorizar, y yo creo que es importante priorizar los conceptos. Acordarnos que casi todos son de tipo RNA, excepto el hepatitis B, que es DNA. Otra cosa también importante en cuanto a la etiología y en cuanto a los virus causantes es que los virus de la hepatitis A y de la hepatitis E, los de las vocales, no tienen envuelta lipídica. Ya iréis viendo, y voy a hacer bastantes similitudes a los virus de las vocales, que suelen ir bastante de la mano, son bastante parecidos. Eso nos ayudará a memorizar. Siguiendo con el virus de la hepatitis A, aparte de que es RNA sin envuelta lipídica, encontramos que tiene escasa variabilidad antigénica, y del virus de la hepatitis E, RNA sin envuelta lipídica, porque son de las vocales, 1 y 2 los más virulentos. En cuanto al virus de la hepatitis B, que es el único que es DNA, sí que tiene envuelta lipoproteica, porque los 3 de las consonantes sí que tienen envuelta lipoproteica. Al ser DNA, necesita DNA polimerasa para poder integrarse en el genoma y no es citopático. En cuanto a la hepatitis C, que como tiene consonante, sí que tiene envuelta lipoproteica, el genotipo 1b es el más frecuente, y la hepatitis D, acordarse, lo más importante de este virus es que es un virus defectivo que precisa del virus de la hepatitis B para poder infectar. En cuanto a la epidemiología, destacar que los virus con vocales, los A y la E, son iguales, tienen una transmisión fecal oral, por lo que son más frecuentes en países subdesarrollados. Además del virus de la hepatitis A, destacar que es una infección más grave en adultos, en comparación a con los niños. La hepatitis B y D tiene una transmisión parenteral percutánea, sexual y vertical, ¿vale? Y a destacar del virus de la hepatitis B, que aunque es muy frecuente a nivel mundial, lo es más sobre todo en Asia, y que el reservorio son los individuos afectados. En cuanto a la hepatitis C, sobre todo es una transmisión parenteral, acordaos de los adictos a drogas por vía parenteral, ya que tiene menos capacidad de infección en relaciones sexuales. Tiene una distribución universal y no contraindica el parto vaginal ni la lactancia. En cuanto a la clínica, destacar que el virus de la hepatitis A, como decíamos, es más grave en adultos, que da un patrón colestásico con fiebre en agujas, y en niños o están asintomáticos o tienen una diarrea inespecífica. La hepatitis A también suele dar una forma recidivante con 2 picos de hepatitis consecutivos y no cronifica. Igual que la hepatitis E, que también da un patrón colestásico con fiebre en agujas y que no cronifica salvo en inmunodeprimidos. Importante acordarse que la hepatitis E tiene esa E de embarazo, porque la alta mortalidad en embarazo por una hepatitis fulminante también es algo característico. En cuanto a la hepatitis B, tenemos una fase, un periodo ventana asintomático después de la infección, luego vendrían los pródromos, artralgia, rash, angioedema, hematuria y posteriormente una fase de hepatitis aguda, que puede llegar a ser fulminante en 1% de los casos. En función de si estamos en el periodo ventana o en la fase crónica, veremos unos antígenos u otros que luego en el apartado de diagnóstico desarrollaremos un poquito más. En cuanto a la capacidad de cronificar, en la hepatitis B vemos que es menor al 5% de los casos, excepto si es una transmisión vertical que aumenta hasta el 90%. En la hepatitis C vemos un episodio agudo que puede ser asintomático, anictérico o con astenia, con una elevación fluctuante de transaminasas.
Una cosa a tener en cuenta de la hepatitis C es que puede afectar de forma extrahepática, ya sea al riñón con una glomerulonefritis o a la piel con un líquen plano, pero no suele estar relacionada con la psoriasis. Y este virus sí que cronifica en el 90% de los casos. La hepatitis D, que suele dar más bien formas colestásicas, acordaros que es un virus defectivo que necesita del B y va a ser diferente a si es una coinfección, es decir, llegan los dos virus a la vez, que va a ser más leve y con menos capacidad de cronificar, que la sobreinfección en un hígado que ya está tocado por un virus de la hepatitis B, llega a otro virus a rematar el asunto. Va a ser más grave a nivel de clínica y con más tasa de sobreinfección. Si es una sobreinfección, no existe curación espontánea. Vamos al diagnóstico, que es, como os decía, yo creo que el punto con más dificultades. Los virus con vocales, las A y la E, sobre todo tienen dos tipos de anticuerpos, los IgM, antivirus A o antivirus E, que es en fase aguda, y los IgG, antivirus A, antivirus E, que es en fase crónica. Esto ya lo sabemos todos. Importante recordar que estos anticuerpos, tanto los de la A como los de la E, sí que dan inmunidad permanente. Me salto el B porque es el más complicado y pasamos al C. En el C tenemos el RNA del virus de la hepatitis C, que lo que indica es una infección activa, que es un marcador precoz y también habla sobre la respuesta a tratamiento, y los anticuerpos antivirus de la hepatitis C, que no son útiles ni en inmunodeprimidos ni en una infección muy precoz. Además, es importante tener en cuenta que estos anticuerpos no dan inmunidad permanente. Otra cosa importante y que ya han preguntado es que el factor reumatoide puede dar falso positivo de estos anticuerpos. En relación a la hepatitis D también encontramos lo mismo, el ARN del virus de la hepatitis D, que habla sobre la infección y la replicación, y los anticuerpos, que son IgM a títulos bajos, estamos en agudo, IgG a títulos altos, crónico. Si desaparece la IgM del virus de la hepatitis D, hablaríamos de resolución. Importante tener en cuenta que si desaparecen los antígenos de superficie de la hepatitis B, no se detectaría los IgG antivirus de la hepatitis D. Vamos ahora ya a la hepatitis B. Vamos a tener diferentes tipos de antígenos y de anticuerpos. Tenemos los antígenos de la superficie del virus de la hepatitis B, que nos hablan sobre todo de la presencia del virus y también en parte de la replicación activa, pero sobre todo presencia. Ojo, porque tenemos las mutantes de escape, que son virus con una mutación que lo que hacen es que tienen estos antígenos negativos, pero aún así están presentes y se están replicando. Luego tendríamos los antígenos los HBeAg, que lo que hablan sobre la replicación activa. Pero cuidado, porque igual que con los antígenos de superficie, aquí tenemos los mutantes precores, que tendríamos un virus de la hepatitis B que se está replicando y aún así tiene los antígenos negativos. Luego, a nivel de anticuerpos, tenemos los anticuerpos antisuperficie, que sobre todo es de inmunización, que puede ser inmunización por una infección pasada y curada o una inmunización por vacunación. Si están aislados, si solo tenemos este tipo de anticuerpos, hablaríamos de vacunación. Si están con otros anticuerpos, que ahora veremos, sí que hablaríamos de una infección pasada. Y finalmente, los anticuerpos contra el core, que lo que hablan es de un contacto con el virus. Si sus anticuerpos IgM son los únicos que están presentes en el periodo ventana y es el mejor marcador de hepatitis aguda. Vamos ahora a ver con detalle un mini algoritmo para que esto se nos quede mejor. Si tengo dudas de si estoy infectado o no por el virus de la hepatitis B, lo que tengo que mirar, como hemos dicho, es antígeno de superficie, porque nos habla de presencia del virus. Si el antígeno es negativo, concluyo que no hay virus, pero me puedo plantear si está inmunizado o no. Lo que miraríamos son los anticuerpos antisuperficie. Si son negativos, no estoy inmunizado y no tengo el virus. Si son positivos, lo que hablábamos antes, tendremos que mirar si hay otros tipos de anticuerpos, sobre todo los anticore. Si los anticore y los anti-HBe son positivos, hablaríamos de una infección pasada curada, porque acordaros que los anticore nos hablan de contacto con el virus, por lo tanto, si son positivos quiere decir que he tenido el virus en algún momento y por lo tanto me he curado. Y si son negativos y solo tengo positivos los antisuperficie, hablaré de vacunación. Si vamos al otro lado del algoritmo, si los antígenos de superficie me dan positivo, eso quiere decir que hay virus. Tengo presencia de virus dentro de mí. ¿Y qué miramos? Pues si está activo o no. Si está activo, si está replicándose, lo que teníamos que mirar son los antígenos de tipo E. Los antígenos de tipo E, si son negativos, me dice en teoría que no se está replicando, por tanto tendría una hepatitis crónica inactiva.
Ojo, cuidado por lo que hemos hablado, que existen las cepas mutantes precore que tienen replicación activa con antígeno E negativo. Cuidado, pero sobre todo nos tendríamos que hacer pensar eso, en que es una hepatitis crónica inactiva. En cambio, si tengo antígeno de superficie positivo y además tengo antígeno E positivo, quiere decir que tengo virus y que se está replicando de forma activa. Y podríamos mirar si es una infección aguda o crónica. ¿Qué voy a mirar? Los anticuerpos anticore, mirar de qué tipo son. Si son IgM, acordaros que era el primero que aparece, incluso en el periodo ventana, hepatitis aguda, y si son IgG, hepatitis crónica activa. Como mensaje y como idea, acordaros que lo más importante es tener claro qué me indica cada tipo de antígeno y qué me indica cada tipo de anticuerpo para saber realmente qué hacer. Yo no me memorizaría cada una de las posibilidades, si esto es positivo, negativo, sino que intentaría entender, integrar qué me indica cada cosa y a partir de ahí deducir, ¿vale? Cuantas menos cosas memoricemos del papel y más cosas entendamos, más fácil va a ser contestar y que en un momento de nervios no me traicione la respuesta. Vamos a pasar ahora al tratamiento. En cuanto a la fase aguda de la hepatitis A y de la hepatitis E, como son iguales, me voy a acordar de que no es específico y que es sintomático. Vale. En cambio, en caso de que haya cronificado, acordaros que la hepatitis A no cronifica y que la E solo en inmunodeprimidos, podríamos utilizar la ribavirina. En la hepatitis B, en la fase aguda, también es no específico y sintomático, pero en casos de factores de mal pronóstico, que acordaros que dos de ellos era bilirrubina alta por encima de 10 y coagulopatía, un INR por encima de IN5, utilizaríamos antivirales. ¿Qué antivirales? Entecavir y tenofovir. En la parte crónica podríamos utilizar interferón pegilado si no hay cirrosis o también estos mismos antivirales, entecavir y tenofovir. En la hepatitis C, en la fase aguda, no haríamos nada, acordaros que en la fase aguda era asintomático, anictérico, con un poco de astenia, entonces si tiene el ARN positivo lo que habría que hacer es esperar 12 meses para valorar si lo elimina el propio cuerpo. Si no se ha eliminado, pasaríamos a una hepatitis crónica y por lo tanto habría que utilizar un tratamiento antiviral, que son antivirales de acción directa en combinación. Tenemos varias categorías, el inhibidor de la polimerasa, que sería el sofosbuvir, el inhibidor de la proteasa NS3,4, el glecaprevir, y el inhibidor de la proteasa A, el bepatasvir. Os he puesto solo los fármacos más importantes para no memorizar en vano. Importante tener en cuenta que aunque el genotipo más frecuente es el 1B, como veíamos en el apartado de epidemiología, el que peor respuesta tiene al tratamiento es el genotipo 3. Luego, en la hepatitis D, en la coinfección, acordaros, llegan los dos virus a la vez, que suele ser más leve y con menos tasa de cronificación, no se suele tratar en fase aguda, solo si cronifica, que entonces hablaríamos del INF. Si sobre infección, es decir, más grave, con más tasa de cronificación, sí que utilizaríamos el INF, no resolución espontánea, y los antivirales de acción directa no son útiles, ¿vale? Que son los que utilizamos sobre todo en la hepatitis C, ¿vale? En cuanto a la prevención, bueno, el A y el E, medidas higiénicas de prevención de la transmisión fecal-oral, como por ejemplo el tratamiento de agua con cloro. En el caso de la hepatitis B, acordaros que la transmisión era parenteral, sexual y vertical, sobre todo medidas higiénicas y de protección sexual. No limitar la lactancia materna. Lo mismo en la hepatitis D, y en la hepatitis C también medidas higiénicas, no limitar la lactancia materna, pues eso, cuidado con las transfusiones, con los adictos a drogas por vía parenteral, y en el caso de la hepatitis C, si tenemos una fibrosis avanzada o ya un estado de cirrosis, habría que hacer una ecografía cada 6 meses por riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. En cuanto a la inmunoprofilaxis, también es un tema bastante preguntado. Disponemos vacuna de la A, la B y la E, aunque no todos se utilizan en nuestro medio. En cuanto a la A, son 2 dosis intramusculares de vacuna de virus vivos atenuados que solo se utilizan en algunas comunidades autónomas de España y en colectivos de riesgo, y títulos protectores a partir de 20. En el caso de un contacto activo, disponemos de una gamma globulina humana que se puede dar postexposición o preexposición si no se puede vacunar a tiempo. En cuanto a la hepatitis B, en este caso la vacuna son de 3 dosis intramusculares, 0, 1 y 6 meses. En el caso de que sea una infección perinatal,
En la madre podríamos utilizar el tenofovir en el tercer trimestre y en el bebé lo que hay que dar siempre es la gamma-globulina, que ahora veremos, antes de las 12 horas de vida y la primera dosis de vacuna. Aquí la vacunación tiene títulos protectores más bajos, a partir de 10 ya consideramos que está protegido contra el virus de la hepatitis B. Y luego, como se avanzaba, existe una gamma-globulina hiperinmune que se suele dar en las primeras 24 horas tras exposición si no estoy vacunado, primeras 12 si es un recién nacido, que reduce la clínica pero no la infección. En la hepatitis C no existe ni vacunación ni gamma-globulina. En la hepatitis D lo que se suele hacer es lo mismo que en el B, porque acordaros que si yo protejo de la hepatitis B no puedo infectar el D. Y la hepatitis E existe vacunación, pero solo en países endémicos y no existe gamma-globulina, ¿vale? Entonces tenemos vacunación solo en la A, la B y la E, la D de rebote, pero bueno, no hay una vacunación específica para el D, A, B y E. Y la gamma-globulina solo en el A y en el B. Acordaros de esta diferencia en que si utilizamos la gamma-globulina para una persona, un niño o un adulto sin vacunar, tenemos margen hasta las primeras 24 horas, pero si es un bebé recién nacido que su madre está infectada, tiene que ser antes de las 12 horas. Y ya como conclusiones vamos a acabar. El virus de la hepatitis B es el único con ADN como genoma, que el virus de la hepatitis C cronifica en el 90% de los casos, que los virus con consonantes B, C y D tienen una transmisión por vía parenteral, que los virus con vocales, los A y la E, tienen transmisión fecal-oral sin envuelta lipídica y no cronifican, salvo la E en inmunodeprimidos, que los anticuerpos tras infección por virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis C confieren inmunidad permanente, mientras que la infección por virus de la hepatitis C no son permanentes, que el virus de la hepatitis D solo puede infectar si hay infección por el virus de la hepatitis B, siendo más grave la sobreinfección que la coinfección. Acordaros que la sobreinfección, ese hígado ya está tocado por la infección previa por el B, que el virus de la hepatitis A es más grave en adultos que en niños, que el virus de la hepatitis E es más grave en embarazadas, una hepatitis fulminante, acordaos de la E de embarazo, que el virus de la hepatitis D solo puede infectar si hay infección por el virus de la hepatitis B, y en hepatitis aguda por el virus de la hepatitis B solo se trata si la bilirrubina está por encima de 10 y hay coagulopatía, acordaros que eran factores de mal pronóstico, que utilizaríamos el tenofovir, sobre todo, que en el tratamiento del virus de la hepatitis C se basa en antivirales directos en combinación, acordaros que había 3 tipos, y solo en fase crónica, acordaros que en el virus de la hepatitis C esperábamos 12 meses a ver si había resolución, y el tratamiento de la hepatitis D se basa en el INF en caso de sobreinfección y o casos crónicos. Y finalmente, la prevención se basa en medidas higiénicas y vacunación universal, acordaros que solo tienen vacunación el A, el B y el E en caso de países endémicos y que no se debe limitar nunca la lactancia materna por las hepatitis virales. Hasta aquí este imperdible de Promir sobre las hepatitis virales. Ya sé que ha sido denso, pero espero que os facilite el estudio. Mucho ánimo y hasta el próximo imperdible.